Shalom, Masejet Shabbat, la página Tetvav Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Vimos en la página anterior una pregunta que la Gemara quedó en ella, que por un lado dijimos que Rabbi Yossi ben Yoezer y Rabbi Yossi ben Yohanan hicieron la gzerá que haya impuridad sobre Eretz Amim y Kleis Jujit. Por otro lado, dijimos que Rabbonon de 80 años de antes del Hurban Bait Sheni fueron los que hicieron esa gzerá. Entonces, ¿cómo puede ser? Contesta la Gemara, Ela atu inu, quiere decir, vinieron ellos, Rabbi Yossi, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, Gazur agusha lisrof, y hicieron una gzerá, que si el gush, quiere decir, la misma tierra de Chutz La'aretz tocó la truma, entonces hay que quemarla. Ve'avira velo klum. Mientras que si la persona sacó la truma a Chutz La'aretz y entonces ella está encima de la tierra de Chutz La'aretz, no la tocó, en ese caso no hay impuridades. Ve'atu rabbonon de shmonim shana gazur avira litlot. Y vinieron los jajamim de 80 años antes del Hurban y agregaron otra gzera más, que es que si se sacó la truma a Chutz La'aretz y estuvo encima de la tierra de Chutz La'aretz, entonces ella está tluya, es decir, colgada, es decir, no se come y no se quema. Y eso fue lo que ellos agregaron. Pregunta la Gemara, dice la Gemara, según lo que estamos diciendo, quiere decir que desde antemano, desde el principio de la gzera, ya dijimos que si la truma tocó la tierra de Chutz La'aretz, hay que quemarla. Ve'amar Ilfa, si dijo Ilfa, Yadaim tchilat gzeratan lesrefa. Yadaim ud tchilat gzeratan lesrefa, amidi acharina lo. Ilfa dijo que la gzerá de Netilat Yadaim fue la que desde el principio dijeron que el que toca la truma sin Netilat Yadaim hay que quemar la truma, pero el resto de las gzerot que tienen que ver con la truma no fueron de antemano hechas de forma que si la persona le pasó tuma a la truma, hay que quemarla. Entonces, no puede ser lo que contestamos. Dice la Gemara, Ela atu inu, vinieron ellos, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, Gazur agusha litlot, ve'avira velo klum. Dijeron que si la tierra tocó la truma, tolinota, no se come y no se quema. Y si salió a Chutz La'aretz, no hay ninguna impuridad. Ve'atu rabbonon de shmonim shana, gazur agusha lisrof, ve'avira litlot. Y vinieron los rabanán de 80 años y dijeron, si tocó la tierra, se quema. Y si salió a Chutz La'aretz, entonces está tluya, no se come y no se quema. Pero, pregunta la Gemara, ve'akati be'usha gazur. Dice la Gemara, bichlal, dice la Gemara, la gzeira de la impuridad de Eretz Amim, Bichlal fue decidida en Usha, que fue mucho después, que fue después de la destrucción del segundo templo, como está escrito en la Mishnah, de Tnan, que está escrito en la Mishnah, al shisha sfekot sofin et truma. Dice la Mishnah que sobre 6 dudas, que es decir, cosas que no estamos seguros que pasaron tuma a la truma, de todos modos hicieron una gzerá de Rabbanán de quemar la truma. Y dice la Mishnah cuáles son las 6. Al Safek Beit Apras. La primera es Safek Beit Apras. Beit Apras, según Rashi, es un lugar donde sabemos que había una tumba, un kever, pero no sabemos ahora dónde está puesto. Y alguien metió truma allá, entonces tenemos la duda que tal vez la truma estaba encima de la tumba, por lo tanto se vuelve tamé. Y si pasó eso, es de las 6 cosas que la Mishnah dice que hay que quemar la truma. Ahora, Tosfot pregunta sobre Rashi, que si ese es el caso, entonces la duda es de Oraita y de la Torah. Cuando es un dominio privado, un Reshut HaYahid, como ya vimos antes en la Masejet, de la Torah se vuelve impuro. Entonces no puede ser ese caso. Esa es la pregunta de Tosfot. Entonces Tosfot dice que Beit Apras es un lugar donde había una tumba y se hizo harisha a la tierra de ese lugar, se le araron la tierra de ese lugar, y entonces de la Torah sabemos que si hubo que el fallecido que estuvo allá, ya todos los huesos de él se volvieron en pedacitos. Tenemos el temor de Rabbanán, que quedó un hueso grande en el tamaño que se ora, y entonces hay un temor de Rabbanán que tal vez
la truma estuvo encima de ese hueso y entonces se vuelve tamé. Por esa duda dijeron lisrof et truma. Y esa es la primera. Y segunda, ve'al safek afar abba me'eretz ha'amim, con respecto a una tierra que vino de Chutz ha'aretz, de Eretz ha'amim, también tenemos la duda, tal vez vino de una tumba, por lo tanto, hicieron la gzera que si tocó la truma, como vamos a ver más adelante, hay que quemarla. Ve'al safek bigdei am ha'aretz, la ropa de una ha'aretz, tenemos el temor que tal vez su esposa, cuando está impura de nidá, se sentó sobre la ropa de él. Entonces, toda ropa de ha'aretz, siempre tenemos duda, tal vez está impura, y si tocó truma hay que quemarla. Ve'al safek kelim animzain, un instrumento que se encontró y no sabemos la historia de él, tal vez está impuro, si tocó truma se quema. Ve'al safek agukin, saliva que se encontró, no sabemos, tal vez vino de un zav, tal vez vino de una persona pura, pero tal vez vino de un zav, también si tocó truma se quema. Ve'al safek mei raglei adam shekeneged mei raglei behema. Y otra duda muy lejana, que es si se encontraron mei raglaim, orines que se encontraron, y al lado de ellos hay orines que sabemos que son de un animal, que sí que hay más probabilidad que también estos mei raglaim también son de un animal. Entonces tenemos duda que tal vez son de un animal y tal vez son de un ser humano, de una persona. Y también si son de una persona, tal vez son de una persona pura o tal vez de una persona impura. Aunque existen todas estas dudas, de todos modos tenemos duda que puede ser que sean impuros y si tocaron truma hay que quemarla a toda. Y eso es lo que dice la Mishnah. Dice, al-vadai maga'an shu safek tumatan sofin et truma. La opinión de Tanakam en la Mishnah es que si seguro tocaron la truma, aunque tenemos duda, safek tumatan, tenemos duda con respecto a si bichlal esa cosa está impura, se quema la truma. Otra opinión trae la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, af al safek magan birshut hayachid sofin et truma. Rabbi Yossi dice que también, si no estamos seguros que tocó la truma, solo tenemos duda que tal vez tocó la truma, si es en Reshut Yahid, es un dominio privado, de todos modos se quema la truma. Y hay una opinión tercera en la Mishnah, Bajajamim omrim bershut Yahid tolin bershut rabim teorim. Dicen, la tercera opinión en la Mishnah dice que depende, si es en un Reshut Yahid no se quema, sino tolín no se come y no se quema. Si es en Reshut Rabim, entonces no pasa impurezas a la truma y queda pura. Y sigue la Gemara y dice, Ve'amar Ula elu shisha sfekot be'usha itkinu. Dice Ula, estas 6 dudas de Tumá fueron decididas, hicieron la tacaná de ellas en Usha. Entonces vemos, una de ellas es la tierra que viene de Eretz Ha'amim y vemos que fue decidida en Usha. Contesta la Gemara, Ela. Atu ineu vino Rabbi Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, Gazur Agusha Litlot, y dijeron que la tierra de Eretz Ha'amim, Tolin, no se quema y no se come, Ve'avira veloklum, y si sacaron la truma a Eretz Ha'amim, no tiene ninguna impurez. Ve'atu Rabanan de Shmonim Shana, Gazur Idi Vidi Litlot. Vinieron los Jajamim de 80 años y dijeron que también cuando salió la truma a Eretz Ha'amim, también tolinota, que decir, no se come y no se quema. Ve'atu be'usha, Gazur agusha lisrof, ve'aviro que de koi. Y en Usha lo que hicieron es decidir que si tocó la tierra de Eretz Ha'amim a la truma, se quema, y si solo estuvo en el aire de Eretz Ha'amim, se sacó a Chutz ha'aretz, que de koi lo dejaron como la gzera anterior, que tolin et truma no se come y no se quema. Y con eso terminamos la gzera de Eretz Ha'amim y pasa la Gemara al próximo tema. Pregunta la Gemara, Klei zchujit, los instrumentos de vidrio. Mai taime gazur ba'u Rabanan tum'a. ¿Por qué Rabanan hicieron una gzera que también ellos se vuelvan impuros? Conocemos otros instrumentos de materiales diferentes que no tienen tum'a, ni de la Torah ni de Rabanán, como por ejemplo instrumentos hechos de piedra, no reciben tum'a ni de Rabanán tampoco. ¿Por qué en instrumentos de vidrio vieron Jajamim una necesidad de hacer una gzera que reciban impurezas? Contesta la Gemara, Amar Rabbi Yochanan Amar Resh Lakish, O'il vetchilat briatan min achol, shavineu rabonon keklei jerez. Dice la Gemara, como instrumentos de vidrio son hechos de arena, que es del mismo material que se hace también instrumentos de arcilla.
Por lo tanto, Jajamim no quisieron que la gente venga a decir que los instrumentos de arcilla no reciben tumá. Por lo tanto, hicieron que también el instrumento de vidrio sea como un instrumento de arcilla que recibe tumá. Pregunta la Gemara: Ela meata lo tehela en ta'ara bamikve. Si es así, que la razón de impurezas de los instrumentos de vidrios es porque son parecidos a arcilla, deberían ser con las mismas alajot que tienen los instrumentos de arcilla, que una de ellas es que si se vuelven impuros, no ayuda a hacerles tevilá para volverlos puros. Entonces, ¿por qué está escrito con respecto a instrumentos de vidrio? Alá matnan, ¿por qué está escrito en la Mishnah? Ve'elu chotzetzin bekelim. Azefet ve'amor beklei zchuchit. Dice la Mishnah, estas cosas que vamos a mencionar separan, hacen hatzitza entre el instrumento a la agua del mikve, y entonces la tevilá no ayuda. Y dice la Mishnah, el zefet, el alquitrán, ve'amor, un extracto de una planta, beklei zchuchit, que están encima de un instrumento de vidrio, hacen hatzitza entre el instrumento al agua. Entonces vemos que en este caso no sirve la tevilá, pero si no tuvieran hatzitza, sirve hacerles tevilá a los instrumentos de vidrio. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué si la razón de la tumá de ellos es por instrumentos de arcilla, por qué no tienen la misma alajá? Dice la Gemara, Aja bemai askinan kegon shenitukvu ve'etif letochan ever. Dice la Gemara, estamos hablando de un instrumento de vidrio que se le hizo un hueco, nikvu, que hubo un hueco en él, que hace que el instrumento ya no se pueda usar, y en ese caso ya está puro de la Torah y de Rabbanán, y después llenaron, etif letochan ever, llenaron el hueco con ever, con plomo, y entonces ahora el instrumento ya se puede usar. Y dice la Gemara, ve Rabbi Meiri de amar akol olech achar amamid. Y dice la Gemara, y esta Mishnah es según Rabbi Meir, que dice que en instrumentos todo va según el ma'amid, lo que lo sostiene, lo que le da importancia de instrumento. En el caso de nosotros el plomo, y como el plomo es un metal, por lo tanto, según Rabbi Meir, este instrumento, aunque la mayoría de él es hecho de vidrio, como el ma'amid, de lo que lo sostiene, es el plomo, por lo tanto es considerado un instrumento de metal, y por eso es que le sirve hacerle tevilá. Y ahora dice la Gemara, ¿y dónde aprendemos que para Rabbi Meir se va según el ma'amid? De Tania, que está escrito en la Braita, klei zchuchit shenikvu ve'etif letochan ever, instrumentos de vidrios que se les hizo un hueco y por lo tanto no se pueden usar, ve'etif letochan ever, y los arregló con plomo. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir metame, va chachamim metaharin. Dice Rabban Shimon Gamliel, según Rabbi Meir se vuelven impuros porque vamos según el ma'amid, según el plomo, el metal, y entonces pueden recibir tumá. Según Jajamim no pueden recibir tumá. ¿Por qué? Explica Rashi. Porque según Jajamim no se va según el ma'amid, no lo que lo sostiene es lo importante, sino la mayoría del instrumento que está hecho de vidrio. Y la parte de vidrio, dijimos que se le hizo un roto, un hueco. Por lo tanto, la parte de vidrio no sirve y entonces no recibe tumá. Entonces vimos que según Rabbi Meir vamos según el ma'amid y es considerado un instrumento de metal. Ahora, Tosfot preguntan sobre Rashi que aparentemente si este instrumento de hecho se puede usar, entonces ¿por qué que sea puro del todo no puede recibir tumá? Entonces Tosfot explican diferente. Dicen que lo que Rabbi Meir dice metame, lo que Rabban Shimon ben Gamliel explicó en la opinión de Rabbi Meir que metame, quiere decir que lo vuelve impuro de la Torah porque él lo considera un instrumento de metal. Vejajamim metaharin, lo que Jajamim dicen que está puro quiere decir de la Torah. Como ellos no van según lo que lo sostiene, según el ma'amid, sino según la mayoría del instrumento que es de vidrio, entonces para ellos es considerado un instrumento de vidrio y por lo tanto está puro de la Torah. Pero de Rabbanán, como dijimos antes, sí recibe tumá por ser un instrumento de vidrio y según Jajamim no ayuda meterlo a la mikve porque es como un instrumento de arcilla. Así explican Tosfot. Y con eso paramos aquí en Tet Vav Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.